Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor, yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh Dios, yo sé que mi futuro está en tus manos. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hola familia, estamos muy felices de estar con ustedes esta noche compartiendo esta preciosa enseñanza de ADN. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, qué creemos del Espíritu Santo. Pero antes quiero felicitar a todos los que estuvieron en el encuentro la semana pasada. Se realizó nuestro encuentro virtual, creo que el primer encuentro virtual que hacemos. Esperamos que hayan disfrutado los encuentristas de un buen ambiente espiritual, de una liberación, sanidad, restauración. De hecho, estaremos viendo testimonios de algunos de nuestros encuentristas que van a contar cuál fue su experiencia que vivieron en este maravilloso programa, en este maravilloso encuentro con Dios, el cara a cara con Dios, porque es nuestro deseo que todos nosotros asistamos a un encuentro. Inclusive los que están en el exterior, los que están aquí en Colombia,
puedan disfrutar, experimentar por ustedes mismos de qué se trata un encuentro con Dios. Entonces, estamos muy felices con los que estuvieron, agradeciendo mucho a la pastora Ivonne y a todo el equipo de encuentro, los conferencistas, todo el equipo que trabajó para que esto fuera una gran realidad. Entonces esperamos verlos a ustedes allí en nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Seguimos entonces viendo el tema del Espíritu Santo, la enseñanza, la doctrina de la Biblia con respecto al Espíritu Santo. Muchas personas no creen en el Espíritu Santo, otros creen que solamente es una energía, una fuerza, otros creen que se necesita hablar en lenguas para ser salvo, o sea que hay una cantidad de creencias con respecto al Espíritu Santo, pero vamos a centrar en lo que creemos con todo respeto de lo que puedan creer otras iglesias. Estamos viendo entonces que el Espíritu Santo es Dios mismo, Jesús es el mismo Espíritu Santo, no es la tercera persona, es Dios mismo obrando la santificación para su iglesia. También dijimos que lo que hace el Espíritu Santo redarguye, nos convierte, nos transforma, nos guía a toda verdad. Hace 8 días vimos que el Espíritu Santo también es el que hace que produzcamos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 9 características del fruto del Espíritu Santo que se reflejan en la vida del creyente, la persona que tiene el Espíritu Santo morando en su vida. No es que lea más la Biblia, no es que vaya más a la iglesia, es que pueda ser una persona que demuestre esas características del fruto del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Una de las cosas extraordinarias que encontramos para la iglesia es que el Espíritu Santo da capacidades especiales a los creyentes para que cada uno ejerza una función dentro del cuerpo, que cada uno pueda ser partícipe de lo que es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Esta enseñanza va a ser muy especial, espero que tomen nota, porque la vemos mucho en nuestro discipulado, en el 4º nivel, que es mis pasos al ministerio. Pero sí quiero que cada uno entienda que Dios le puede usar de una manera especial conforme Él quiere usarle. Muchas personas dicen, yo no tengo dones del Espíritu Santo. Otros dicen, no creo que sea importante lo que hago en la iglesia o en el reino de Dios. Pero hoy vamos a mirar muchas cosas acerca de este maravilloso tema de los dones del Espíritu Santo. Para ello voy a tomar una lectura en primera carta a los Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y dice así en el capítulo 12, verso 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía éramos paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de diferentes maneras, pero Él es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros
y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en lenguas, en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo, lo que es interpretación de lenguas. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye a todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Maravilloso es Dios, ¿verdad? Que nos permite a nosotros servirle conforme Él quiere que lo hagamos. Y para ello Él nos da estas capacidades especiales, una capacidad sobrenatural que se llaman dones del Espíritu Santo, regalos del Espíritu Santo. Personalmente le he llamado las herramientas que el Espíritu Santo usa para edificar su iglesia y que a cada uno nos da una determinada herramienta para poder ser útiles en la obra de Dios. No importa si eres una persona estudiada o no. No importa si has estudiado teología o no. Creo que de hecho los que creemos en el movimiento del Espíritu Santo, los que nos llamamos pentecostales, tenemos esa gran fe de que Dios todavía actúa en este mundo a través de los dones del Espíritu Santo. Dios es el que produce en nosotros o el que nos da diferentes tareas, pero a cada uno nos da la herramienta adecuada para esa tarea. Sanar, predicar, enseñar, aconsejar, hablar en lenguas, discernir los espíritus. Todos estos dones los da un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, que mora en cada creyente. ¿Qué es un don o qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? Un don espiritual es una habilidad especial, sobrenatural, dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión, en el momento de su conversión. Dios le da el regalo de la salvación, pero ese regalo también incluye los dones del Espíritu Santo que Él nos da. No solamente nos da el regalo de la salvación, sino también nos da regalos, dones para servir al Señor, porque fuimos creados para servir. Y cada uno conforme a la capacidad que Dios le ha dado, al don que Dios le ha dado. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, sírvale a los demás, conforme a ese don. Y esas capacidades espirituales, Dios las da al creyente en el momento de su conversión. Es como una caja de regalos. Ahí viene la salvación, redención, vienen los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Dios dice, te doy todo eso, es tu regalo. Y estas capacidades Dios nos las da para precisamente servir y edificar su iglesia. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Y es para ministrar. Recuerden que la palabra ministrar significa servir a los demás. Un ministro es un sirviente. Y esto del ministerio es un servicio que prestamos a Dios y a los demás. Nosotros servimos a Dios, a los creyentes y a los no creyentes. La iglesia, todo cristiano, ha sido salvo para servir. De hecho, Dios nos creó para que sirvamos a los demás. En la iglesia no debe haber tal cosa como sírvanme a mí, estén pendientes de mí, esténme atendiendo a mí, sino que yo también debo servir a los demás. Esto es una de las características de un cristiano. La Biblia dice que si somos como Cristo debemos servir y dar como Él sirvió y dio. Estas son características reales de un hijo de Dios. Y los dones del Espíritu entonces son para ministrar, para servir a Dios y a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Hay 10 verdades que quiero que sepan acerca de los dones. Ya sabemos que un don es una capacidad especial, sobrenatural, dada por el Espíritu Santo a los creyentes en el momento de su conversión.
Hago un paréntesis precisamente ¿por qué? Porque hay muchas iglesias que predican que si una persona no ha hablado en lenguas no puede servirle a Dios. Conocí un pastor que dijo: el que no habla en lenguas o no ha hablado en lenguas no me sirve ni para barrer la iglesia. Y tenemos iglesias, bueno, con todo respeto lo digo, pero lo hablo en el término general, porque cada iglesia sabrá qué predica y qué enseña. Pero sí, porque hay muchos creyentes que otros les pueden decir: si usted no ha hablado en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento de su conversión. Él es el que lo trae a Cristo, Él es el que le revela su palabra, lo convence, ya lo vimos. Y por eso muchos creen que si no se habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Quiero decirles que nada es más errado que eso. Y otros dicen: para servir en la iglesia tienes que haber hablado en lenguas. Esto ocasiona que muchas veces las personas hablen lenguas que no son de Dios, que son más por su interés de hablar o de servir en la iglesia. Muchos me han dicho: yo con tal de que me dejaran tocar el bajo, la guitarra, la batería o predicar, hablé en lenguas, dice que hablaba en lengua, y así ya hablo en lenguas, ya puede servir. Y a veces las personas hablan en lenguas, pero no se ve el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y creo que la mejor forma de uno reconocer que el Espíritu Santo sí está obrando en nosotros es por el fruto que damos precisamente. Entonces, Dios no tiene hijos de primera categoría y de segunda categoría. Dios no dice: bueno, los que hablan en lengua son de primera categoría, los que no hablan en lengua son de segunda categoría. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no tiene hijos de primera. Yo tengo 3 hijos con Amparito y a todos los amamos por igual. No es primera categoría, segunda categoría. Quiero decir esto porque muchas personas se han frustrado en su ministerio. Muchos no sirven a Dios. Muchos dicen: yo no tengo dones, yo no he hablado en lenguas, yo no puedo servir al Señor. Pero nada más fuera de la realidad y nada más. Inclusive es como una herejía decir esas cosas, porque Dios nos salvó y nos dio un regalo, como decía ahora, y ese regalo contiene también los dones del Espíritu Santo. Es nuestra iglesia, eso es lo que creemos. Si hay iglesias que dicen: no, aquí sí hablamos en lenguas, para poder barrer la iglesia tienes que haber hablado en lenguas, tocar la guitarra, predicar. Bueno, como decía ahora, cada iglesia sabrá lo que enseña, pero nosotros lo creemos así en el lugar de su gloria. Y por eso, todo creyente, si anhelamos que todos hablen en lenguas, ese será un tema para el futuro que voy a enseñar. Todos sí anhelamos que hablemos en lenguas, pero no es un requisito para servir, porque si ya tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, ya puedes servir y Dios te ha dado dones para que lo hagas. Así de que, con todo el respeto, no somos creyentes de primera y creyentes de segunda. Entonces, los que hablan en lengua sí pueden servir. Los que no hablan en lengua no pueden servir. Eso digo nuevamente, nada más contrario a la realidad. Dios es nuestro Padre para todos. Y en la casa todos servimos. Hasta los más pequeños sirven. Así las buenas familias hacen que hasta sus niños pequeños estén ayudando en la casa. A veces veo a mi nieto José Manuel y a mi nieta Victoria ya ayudando con la escoba. Y es así, igual en la iglesia, todos los hijos de Dios somos llamados para servir al Señor. Y nada hay que nos pueda impedir que sirvamos al Señor, porque Él ya nos dio los dones del Espíritu Santo. Hay 10 verdades que quiero que tengan en cuenta. La primera verdad con relación a los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, es: solo los creyentes tienen dones espirituales. Los no creyentes no tienen dones espirituales. Esto está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Vayan escribiendo las citas que después las pueden ver en sus casas, allá donde están en sus casas. Entonces, solo los creyentes tienen dones espirituales. No, una persona que no ha creído en Cristo, que no tiene a Cristo, no tiene dones espirituales. Segundo,
cada cristiano tiene por lo menos un don del Espíritu Santo, siquiera uno. Siempre lo he dicho en manera folclórica, que una vez le preguntaron a una hermana, hermana, ¿cuál es su don? Y ella dijo, don Felipe, mi esposo. Yo no tengo ningún don espiritual, el único don mío es mi esposo. Pero todo cristiano, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido al Señor y ha creído en el nombre de Jesucristo, tiene dones espirituales. Primera carta a los Corintios 7:7. Otro punto, nadie recibe todos los dones espirituales. Sería Dios que hace una cosa, que hace la otra. No, no es cierto. Ni Pablo tuvo todos los dones, ni Pedro. Entonces, nadie recibe todos los dones espirituales. El cuarto punto, ningún don es dado para uso propio. Es para servirle a los demás. Yo veo, por ejemplo, el caso de Pablo y sé de personas en la vida real, aquí, ahora, en este tiempo. En la vida real de Pablo, él no tenía todos los dones, pero aquí estamos diciendo que no es para uso propio. Pablo oró por muchos enfermos, se sanaron. Una vez una culebra lo picó y no se murió. Pero él dice que una vez él ha orado 3 veces al Señor por que le sane, le quite un aguijón en su carne y que Dios le había dicho, bástate mi gracia. Eso se refiere a que Pablo sufría, según dicen los teólogos, de sus vistas, de sus ojos. Y él le había orado a Dios que le sanara sus ojos, pero Dios le había dicho, bástate mi gracia. A veces uno ora por otras personas y se sanan, y a veces uno ora por uno mismo y no se sana, porque los dones no son dados para uso propio. Quinto punto de los 10 puntos acerca de las 10 verdades de los dones del Espíritu Santo es: no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Recuerden que acabamos de leer que el Espíritu Santo es el que da a cada uno como a él le parece. Lo digo porque muchas personas dicen, voy a hacer 3 días de ayuno para que Dios me dé el don de discernimiento, o el don de hablar en lenguas, o el don de hacer milagros. No puedes hacer eso, porque ya el Espíritu Santo te ha dado el que Él quiere. Tú no puedes obligar, Dios, dame tal don, dame el don de la predicación, dame el don del evangelismo, porque ya Dios te dio el don que Él quiso. Y eso lo acabamos de leer en primera carta a los Corintios 12. Él da a cada uno el don conforme Él quiere. Ahora, otro punto importante. El Espíritu Santo, entonces decimos, decide cuáles dones recibo. Séptimo, los dones que se me han dado son irrevocables. Está en Romanos 11:29, dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Me he enterado de personas, precisamente los he conocido, que ya ahora están lo que le llamamos apartados de la iglesia, pero aún siguen ganando almas, orando por enfermos y se sanan, porque los dones son irrevocables. Inclusive el tema que muchos han dicho, si un pastor comete una falta, ¿deja de ser pastor? Creo que no. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Sé que entrará en un tiempo de restauración, de modificar sus conductas, sus cosas, pero no dejará de ser pastor, porque la Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie puede decir otra cosa si está en la Biblia. Los dones son irrevocables. Por eso he dicho y he visto personas que aunque no están asistiendo, están quizás en su vida cristiana fallando, no están consagrados a Dios, pero aún siguen orando por alguien y se sanan. Aún siguen ganando almas para Cristo, porque los dones son irrevocables. El otro punto, el octavo, debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. Ya Dios me dio unos dones, lo que sí debo es desarrollarlos, perfeccionar los dones, en el sentido de, un ejemplo, yo soy pastor por la gracia de Dios, debo aprender más, estudiar más,
conocer más, eso es desarrollar los dones que Dios me ha dado. Los maestros, los que sanan, los que dirigen, los que ayudan, cada uno debe desarrollar su don. El 9º punto de la verdad es acerca de los dones, es que es pecado no usar los dones que Dios me ha dado. Está en primera carta a los Corintios 4, 1 al 2. No usar los dones es un pecado. ¿Recuerdan ustedes de la parábola o la enseñanza que Dios dio acerca de los talentos? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Ese que guardó el talento, que no lo usó, ese que escondió el talento que Dios le dio, fue llamado siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque es pecado no usar los dones. Yo te invito esta noche, estamos precisamente en el mes de ministerio en nuestra iglesia, a que desarrolles, a que uses los dones que Dios te ha dado. Tienes una tarea que hacer, tienes un llamado que Dios te ha hecho, tienes una labor que Dios ha depositado en ti. Por eso te ha dado las capacidades especiales para hacerlo. Dios no nos va a decir, quiero que sanes enfermos, pero no nos da con qué hacerlo. Para eso nos da el poder, el don, la capacidad especial para hacer esa tarea. Lo que debemos es desarrollar la tarea. Me parece preocupante que en las iglesias la mayoría de creyentes no están sirviendo a Dios. Se dedican solo a ir a la iglesia, no más, como dicen muchos, calentamos una banca, aunque ahora no son bancas, son sillas. Y ya, voy a la iglesia cada 8 días o los días de servicio, no más, pero no estoy sirviendo al Señor. Y eso es claro que cuando un miembro en el cuerpo no desarrolla su función, se muere, se atrofia. Si yo tengo mi brazo encogido por algún tiempo, después que voy a estirar ya no voy a ser capaz porque se atrofió. De igual manera, espero que el Espíritu Santo obre en tu vida y en la vida de todos nosotros para que desarrollemos las capacidades que Dios nos ha dado, para que sirvamos conforme a los dones que el Señor nos concedió. Esa es la tarea de todo cristiano. Servir es nuestro corazón. El corazón de la vida cristiana es servirle a Dios y a los demás. Fuimos creados, existimos para servir, fuimos salvos para servir, fuimos llamados para servir, dotados para servir, encomendados para servir. Y si un cristiano no está sirviendo, no está haciendo su tarea, no está glorificando a Dios. Y es pecado no usar los dones que el Señor nos concedió. Y por último, el usar mis dones da gloria a Dios y me ayuda a crecer. Juan 15, 8. El usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer. Por eso te invito a que uses los dones. Le digas, Señor, y por eso en nuestra iglesia tenemos un proceso de discipulado para llevarte hasta que descubras los dones que tienes, los talentos que tienes, la personalidad que tienes, las experiencias, cómo te pueden servir y el corazón que tienes para servir a Dios. Te invito a que hagas estos 4 niveles y que terminando el 4º nivel comiences a servir en la iglesia. Los dones, el ministerio es para servir en la iglesia, el evangelismo es para servirle en el mundo. Y esto es un llamado que Dios le hace a todos los hijos de Dios. Debemos movilizarnos. La iglesia es como un gigante dormido en las sillas de las iglesias. Mucha gente no está haciendo la tarea que Dios le ha encomendado. Por eso es importante que hoy uses tu corazón para decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te va a iluminar y Dios te va a aclarar los dones. Si alguien tiene dudas de qué dones tiene, muchos podrán decir, no sé cuál es mi don, no sé qué don tengo. Pues en el 4º nivel de discipulado te ayudaremos a descubrir los dones. Vamos a hablar ahora acerca del propósito de los dones espirituales. ¿Para qué son los dones? Muchos, con respeto lo digo, usan los dones para la gloria de ellos, para que la gente, ese hermano, ese pastor, ese profeta, ese apóstol, como para la gloria de ellos, para el beneficio de ellos. Pero resulta
que los dones no son para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Es bonito esto. Dios dice, te doy esto, pero es para que le sirvas a los demás, no para tu propio beneficio. Primera carta de Pedro 4:10 lo decíamos, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y también dice 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien general de la iglesia. Esto es para el bien general de la iglesia, el servicio a Dios conforme a los dones que hemos recibido. Otro punto importante, el propósito de los dones es para edificación de nuestra familia, de nuestra iglesia. Y Él mismo ha dado a cada uno diferentes dones para edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:11. Hay unas precauciones, ya hemos visto la verdad, 10 verdades acerca de los dones, para qué son los dones. Ahora, precauciones acerca de los dones espirituales. La primera es, no confunda los dones espirituales con los talentos o habilidades naturales. Hay mucha diferencia entre lo que es un don y un talento. Por ejemplo, Messi y Neymar y todos estos grandes jugadores, Ronaldinho, que es mi jugador favorito, tienen talentos naturales, capacidades, habilidades naturales. Pero los hijos de Dios tenemos dones espirituales. Son muy diferentes. Porque muchas veces a un jugador le dice, tiene el don para jugar. No, tiene el talento. El don es espiritual. Es solo para los hijos de Dios que hemos creído en Él. Vamos a mirar por qué lo digo. Los talentos son heredados de los padres. Por lo general, los talentos los recibimos de nuestros padres. Pero los dones son dados por el Espíritu Santo. Esas son las diferencias. Los talentos están presentes desde el nacimiento natural. Un niño ya viene con el chip de lo que va a hacer en la vida. Pero los dones son presentes desde el nuevo nacimiento, que es cuando nos convertimos a Cristo. Otra diferencia es, Dios dio los talentos a toda la raza humana. Hay gente buena para vender, otros para edificar, otros para la fuerza, otros para hablar. Bueno, hay talentos para jugar fútbol, ser militares, ser estudiantes, ser profesor. Todo eso son talentos que Dios se los dio a toda la raza humana para su sustento, para que de ahí saque el sustento de su vida. Pero los dones son dados solo a los miembros de la iglesia, a sus hijos. Otra diferencia. Los talentos son para actividades humanas. Los dones son para el ministerio en la iglesia. Los talentos pueden ser operados sin el Espíritu Santo. Solo son talentos naturales. Pero los dones sí dependen del Espíritu Santo. Otro punto es los ministerios están en el nivel natural en los talentos. Pero en los dones, los ministerios están en el nivel espiritual. Los talentos, sus efectos son temporales, son mientras están aquí en la tierra. Pero los dones tienen efectos para la eternidad. Los talentos son para la gloria de sí mismo, pero los dones son para la gloria de Dios. Estas son las diferencias entre los dones y los talentos naturales. Por eso no es bueno confundir los dones con los talentos naturales. Otro punto, no confunda los dones con el fruto del Espíritu Santo. Ya lo estamos viendo. En Gálatas 5:22 al 23 están el fruto del Espíritu. Y resulta que el fruto demuestra mi madurez, mi carácter cristiano. Los dones demuestran mi ministerio, mi servicio a Dios. Inclusive hay gente que no tiene ni buen carácter, pero como tiene dones, Dios los usa. Yo he conocido de personas que quizás no tienen un buen carácter, son difíciles, son personas que andan inclusive en situaciones que no agradan a Dios, pero Dios los usa porque Dios les dio el don. En cambio, el fruto sí demuestra mi madurez.
Y hay necesidad, porque mucha gente ora a Dios, dame el don de esto, dame el don, pero creo que es importante mostrar el fruto del Espíritu Santo. El fruto entonces define la madurez del cristiano. Los dones determinan el ministerio del cristiano. El fruto son los mismos el mismo fruto, en cada cristiano. Los dones son diferentes en cada cristiano, porque a uno le he dado una cosa, a otros otra cosa y así. El fruto es singular, los dones son en plural. El fruto trata con el carácter, el don trata con el servicio, con el ministerio. Otro punto, no confunda los dones con funciones cristianas. Por ejemplo, muchos dicen, yo no evangelizo, no le hablo a la gente de Cristo porque yo no tengo el don de evangelista. Pero a más de ser un don, porque hay el don de evangelista, es también un deber cristiano hacer discípulos. El Señor dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Entonces muchas personas dicen, no, hermano, yo no hablo de Cristo porque ese no es el don mío. Pero resulta que ese más que un don es también un deber cristiano. Hay personas que me han dicho, pastor, yo no doy diezmos ni ofrendas porque no tengo el don de dar. Pero resulta que esos ya son deberes cristianos. Muchos no se pueden, como dice, amparar en que no tengo el don para dar. Porque a más de ser un don, porque hay el don de dar también, hay gente que da más y más del diezmo, más y más de ofrendas, pero hay otros que deben verlo, o todos debemos verlo como un deber cristiano, traer los diezmos al alfolí y las ofrendas. Entonces no confunda los dones con funciones cristianas. Esté consciente también de que tiene la tendencia a proyectar sus propios dones. No espere que otros sirvan igual que usted o que tengan similares resultados. Yo he conocido personas que quieren que todo el mundo sane, que quieren que todo el mundo hable en lenguas, que quieren que todo el mundo haga diferentes cosas, pero que ellos proyectan sus propios dones. Inclusive que hay personas que dicen, usted oró por un enfermo y se murió. Sí, es que usted está en pecado, usted tiene que examinarse. Porque hay personas que no tienen el don de sanidades. Entonces, no podemos pensar en eso, porque tenemos siempre la tendencia a proyectar nuestros propios dones. No pienses que tus dones te hacen superior a otros. Ese es otro punto importante de esta enseñanza. Los dones no te hacen superior. La Biblia dice, el mayor servirá al menor. Tenemos que hacer las cosas para Dios, no para nosotros. Hacer las cosas no por vanagloria, sino para la gloria de Dios. Y también recuerde que el usar tus dones sin amor de nada sirve. Hay personas que usan sus dones sin amor. Lo usan, como decía ahora, para la gloria suya, para el beneficio suyo, pero no por amor a la gente. Si eres pastor, debes ser pastor por amor. Si oras por los enfermos y se sanan, que sea por amor. Si enseñas a los niños, debe ser por amor. Si tocas un instrumento, o si cantas, o si haces profecía, lo que sea por amor. Primera carta a los Corintios 13:1 dice, si pudiera hablar en lenguas, y si tuviera el don de profecía, y si supiera absolutamente todos los misterios, y si tuviera una fe tan grande que logre trasladar montañas, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces no podemos servir y usar los dones sin amor. Y esto es lo que quería por esta noche enseñarte acerca de los dones. Esto es muy maravilloso. Este es uno de los temas más fascinantes del Nuevo Testamento. Todos son fascinantes, desde la salvación hasta ahora los dones del Espíritu Santo. Qué bueno que esta noche hayamos entendido estas cosas. Le animo a la iglesia a servir al Señor. No hay otra causa mejor que servir al que tanto nos sirvió, al que tanto me amó. Es servirle a Dios, sirviéndole también al prójimo, sirviéndole también a la gente, conforme a las capacidades, a los dones espirituales que Dios te ha dado. Anímate. Entra al discipulado. Si ya lo hiciste, repásalo y dile, pastor, ¿en qué puedo servir? Y si es posible, llenar de nuevo el perfil ministerial, llénalo de nuevo para que descubras tus dones y para que digas, esto fue lo que Dios me ha llamado a hacer.
Porque para terminar hay un problema con los dones o unos problemas. Está el abuso de los dones. Muy poca gente utilizando demasiados dones en la iglesia. Entonces los demás se sientan a mirar lo que unos cuantos hacen. Está también el mal uso de los dones. Gente usando el don equivocado. Mucha gente quiere ser predicador, cantante, pero Dios no los ha llamado a eso. Y está también el desuso de los dones. Hay dones que ya no se han vuelto a ver en la iglesia. Para eso el Espíritu Santo va a tomar estas enseñanzas para que el lugar de su gloria sea una iglesia donde se activen los dones espirituales, donde se desarrollen los dones, donde cada uno no esté solo salvo, no diga sí, ya solo estoy salvo y me salvé y ya voy a la iglesia por ahí cuando puedo, pero no más, no me quiero comprometer con nada, porque estás haciendo algo que no es correcto. Eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios te ha dado dones que quiere que los uses para la gloria de Él y para el bien de los demás y edificación de la iglesia. Por eso, Padre, hoy te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Qué maravilloso eres. Con este regalo de la salvación nos has incluido los dones del Espíritu Santo. Somos salvos para servir, y cuando nos llamas a la salvación y nos das esa enorme caja de regalos, ahí vienen incluidos los dones que nos das para servirte, Señor, y servir a los demás. Te pido que en la iglesia haya un despertar espiritual. Espíritu Santo, ven y aviva tu iglesia para que cada uno, Señor, sepa servirte, hacerlo para la gloria tuya, usar los dones correctamente. Señor, que entendamos estas verdades de los dones del Espíritu Santo y que podamos ser una iglesia viva y activa. Una iglesia que proyecta a Cristo, una iglesia que sirve como Cristo sirvió, cada uno según el don, la capacidad que Dios le ha dado, sírvale a los demás, Señor. Que no seamos solo 80 servidores, sino que casi la mayoría podamos servirte, Señor. Gracias también porque los dones son irrevocables. Quizás los he descuidado, pero ahí están los dones. Tú no quitas los dones. Tú no dices, ya no los voy a dar más, lo voy a dar a otro. No, los dones son irrevocables, Señor. Te doy gracias por esto, Señor, y espero que los jóvenes de San Parche, las mujeres de Flower, los matrimonios de Juntos por Siempre, Señor, los niños de su Gloria Kids, Globe y toda esta iglesia preciosa, podamos, Señor, ser una iglesia que te sirve por amor, que usa estos dones para la gloria tuya, estas herramientas para bendecir al mundo, para bendecir a nuestros prójimos, Señor, para que nosotros podamos glorificar tu nombre y no caer en el pecado de no usar los dones espirituales. Señor, gracias. Aviva tu iglesia, aviva a cada uno, Señor, te lo pido. Y esta semana, el resto de semana, la bendición tuya abundará sobre nosotros, Señor. Te doy gracias. Amén y amén.